que es una persona que con el tiempo ha madurado mucho en la neuroradiología y quizás es la mano derecha de nosotros cada vez que tenemos un lío en cuanto a diagnósticos neuroradiológicos. Es un honor y doctor José Luis Roa, bienvenido. La pantalla es toda suya. Muchas gracias, Jorge, por esas palabras, muy amable. Entonces, eh, empezaremos con la pregunta clásica y es la de si están viendo mi pantalla. Todavía No, no vemos doctor. pantalla. ¿Todavía no? No, señor. A ver, El pon- doctor José Luis Roa es profesor titular de la universidad. Así que el que necesite rotar con él, buscarlo, él siempre ha estado muy atento para los que les gusta la neuroradiología. Entonces, mientras le presentan la pantalla, José no le ha llegado, todavía no llega. dice que no tengo los permisos necesarios, no sé en dónde estarán los permisos necesarios. ¿Por qué no se mete por el lado con el correo institucional de la universidad a ver si le da No, más facilidad? por ahí no, ¿qué? Vea, pues hoy no me está funcionando y me ha funcionado en otras conferencias. A ver, ¿quién de los muchachos sabe para que nos ayude? ¿Qué podemos hacer? Buenas noches, doctores. Ya estamos revisando a ver si de pronto es de los permisos de la persona que creó la reunión. Si quieren, regálenos un minuto y ya les avisamos. Buenas noches, doctor Aristizábal. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor, es que yo soy una estudiante que hago parte del semillero de investigación de neurociencias. Quería saber si al final de la charla su merced me puede regalar unos minuticos Claro, para después, comentarle algo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. un gusto. Voy a, voy a salirme, voy a cambiar de navegador a ver si es eso. ¿Listo? Perfecto, José.
Listo, Ahora José, sí, doctor. perfecto. ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno, qué pena. Se nota la edad, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de generalidades de neuroradiología. Eh, Al principio vamos a hablar algunas cosas generales sobre el TAC y la resonancia magnética y después nos vamos a centrar en lo más frecuente que nosotros vemos en la práctica diaria, que es isquemia, hemorragia subaracnoidea y trauma craneoencefálico. Entonces vamos a arrancar con el TAC. No vale la pena hacer una disquisición muy profunda sobre cómo funciona la tomografía computadorizada. Yo creo que lo importante que tenemos que hablar acá es que es una técnica basada en rayos X, es decir, el tomógrafo es un aparato de rayos X muy sofisticado en el cual el paciente es un sujeto pasivo que simplemente es atravesado por el haz de rayos X y en base a la atenuación de ese haz por los diferentes tejidos se logra hacer una imagen, sino que a diferencia de la radiografía simple, que eh, es una representación bidimensional, en el TAC se pueden obtener representaciones tridimensionales. Los TAC más modernos que tenemos ahora son los multidetectores, gran número de filas, pueden ir desde 4 hasta 300 filas de detectores que permiten hacer imágenes pues mucho más rápido, mucho más finas. eh, y en general lo que vamos a obtener es este tipo de imágenes. Este tipo de imágenes donde vamos a poder ver las 4 densidades básicas de la radiología, que son el agua, el aire, el hueso y el tejido blando. Y a su vez, según la concentración de agua que haya en el tejido blando, pues vamos a ver diferentes densidades dentro del mismo. Entonces, en este estudio, que es un TAC cerebral simple, vamos a poder diferenciar muy bien la sustancia gris, que se ve un poquito más clara, y la sustancia blanca, que se ve un poco más oscura. Los espacios que contienen líquido cefalorraquídeo, las calcificaciones, como esta en la glándula pineal o esta que corresponde a la calota, y la densidad de aire. Vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, fíjense ustedes cómo con una sola adquisición del paciente podemos obtener imágenes en los 3 planos. Entonces podemos hacer imágenes axiales y a partir de estas imágenes axiales podemos obtener imágenes coronales, imágenes sagitales y además jugar con la densidad de la imagen para tener densidad de tejido blando, queremos ver el encéfalo, o densidad ósea, cuando nos queremos centrar en las estructuras óseas. También con el advenimiento de los equipos multidetectores podemos examinar las estructuras vasculares del organismo. En este caso, centrado en lo que nos interesa el día de hoy, las angiografías de cuello y las angiografías cerebrales. Se inyecta un material de contraste a base de yodo. El yodo atrapa muy bien los rayos X y es visualizable entonces en los estudios y con técnicas de postproceso, es decir, después de adquirir las imágenes hacemos un proceso adicional y este proceso adicional nos permite estudiar muy bien las estructuras vasculares. Fíjense, por ejemplo, que en esta imagen axial no vemos casi detalle del parenquima, a diferencia de la imagen anterior. No podemos diferenciar sustancia gris de sustancia blanca. Sin embargo, vemos muy bien las estructuras vasculares que tienen medio de contraste. En este caso podemos ver muy bien las arterias cerebrales medias, que son estas que les estoy mostrando. Podemos ver la cerebral posterior
Y también podemos ver estructuras venosas como las venas cerebrales medias, acá en el interior del Valle de Silvio, o los senos de la dura madre en este caso. Y para estudiar las estructuras vasculares del cuello, pues tenemos también la capacidad de obtener este tipo de imágenes. Aquí vemos el tronco arterial brachiocefálico, la arteria subclavia del lado derecho, la arteria carótida, aquí vemos el origen de la arteria vertebral, aquí vemos el origen de la arteria mamaria interna. Y podemos hacer aproximaciones, sobre todo en el estudio de la patología cerebrovascular isquémica o embólica, de la arteria carótida. Entonces vemos claramente la arteria carótida común y la bifurcación en arteria carótida interna y arteria carótida externa. Y nos permite ver un detalle muy lindo de la anatomía, porque de la carótida externa podemos ver la arteria facial, esta que da aquí la vuelta, que es parte de la lingual, esta que está acá, que es la tiroidea superior, y en el otro lado, más o menos las mismas estructuras vasculares. Entonces, digámoslo así que esto es lo que podemos obtener con resonancia, con tomografía computadorizada actualmente. Las reconstrucciones que les mostré en la diapositiva anterior se llaman reconstrucciones de máxima intensidad de proyección. Es una forma de reconstruir las imágenes, y esta que estamos viendo aquí es otra forma de reconstruir las imágenes que se llama técnicas de renderización de volumen. Las anteriores veíamos como la parte interna de las estructuras, y aquí vemos son los volúmenes sombreados. Entonces podemos identificar claramente la porción ascendente, el callado de la aorta y el inicio de la porción descendente. El origen, en este caso común, de la arteria carótida interna, perdón, de la arteria carótida común izquierda, y el tronco arterial brachiocefálico, y el origen de la arteria subclavia izquierda. Y aquí alcanzamos a ver muy bien carótida común, carótida interna y carótida externa. Esto en el cuello. Y al interior del cráneo, pues podemos ver mucho mejor las estructuras vasculares intracraneales. Entonces, por ejemplo, esta es una basilar, la del lado izquierdo, esta es la basilar del lado derecho. Aquí se unieron, perdón, las vertebrales aquí se unieron y formaron la arteria basilar, y la arteria basilar que da origen a las dos arterias cerebrales posteriores. O aquí adelante podemos ver la arteria carótida interna en su porción supraclinoidea, bifurcándose en la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Entonces, eh, esto nos quitó un poco de trabajo a los neuroradiólogos, que llevamos varios años en la práctica. Es decir, antes hacíamos muchas arteriografías por catéter, es decir, como cateterismos cardíacos, pero dirigidos al cerebro. Pero con el advenimiento de estas tecnologías, ya casi no hacemos arteriografías diagnósticas, sino arteriografías que tienen una indicación terapéutica, ya sea para ocluir malformaciones o para ocluir aneurismas o tratar este tipo de patología. En cuanto a la resonancia magnética, esta no funciona con rayos X. La resonancia magnética, como su nombre lo dice, funciona con magnetismo, es decir, es introducir al paciente dentro de un gran imán, dentro de un campo magnético, y en base al envío de diferentes pulsos de radio, eh, mirar la concentración de átomos de hidrógeno que tiene el tejido que estemos estudiando. Y el tejido que esté móvil va a dar un tipo de señal, y el tejido que va a estar estático va a dar otro tipo de señal. Y entre más agua tenga un tejido, pues más hidrógeno va a tener, y entonces pues va a ser más fácil de identificar. Eso es como una resumen muy grueso de lo que es una resonancia magnética. Baste decir que tenemos simplemente una serie de imágenes que podemos obtener, que son imágenes con información
T1 o tiempo de relajación T1 e imágenes con tiempo de relajación T2. La forma más fácil de identificar para ustedes qué tipo de imagen están viendo en una resonancia es tratar de identificar una estructura que contenga líquido. En el cerebro, pues lo más fácil es buscar un ventrículo. Y si el ventrículo lo vemos brillante, es una imagen en T2. Y si el ventrículo lo vemos oscuro, es una imagen en T1. Las imágenes con información T2, como estas, tienen una gran sensibilidad de contraste. Es decir, las lesiones las podemos identificar muy fácilmente. Y las imágenes con información T1 tienen una gran resolución espacial, es decir, el detalle que brindan es muy grande. Fíjense, por ejemplo, que en esta imagen que tenemos acá somos capaces de diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca de los ventrículos que tienen líquido. Y seguramente va a ser mucho mayor el detalle que en estas imágenes con información T2. La resonancia magnética también eh, permite obtener las imágenes de los diferentes planos del espacio. Entonces, tenemos imágenes en el plano axial, tenemos imágenes en el plano sagital y tenemos imágenes en el plano coronal. Fíjense el detalle anatómico tan exquisito que podemos obtener con una resonancia magnética. Aquí estamos viendo innumerables estructuras de la línea media que antes no se podían ver de manera tan nítida. La placa cuadrigémina, el acueducto de Silvio, el velo medular superior que está acá, eh, el cuarto ventrículo, los componentes del vermis cerebeloso, estructuras que antes no se veían con tanto detalle, gracias a la resonancia magnética las podemos ver actualmente con muy buen detalle. Entonces vamos a hacer un repaso anatómico muy somero para que podamos entendernos. Entonces, estos cortes son todos axiales y van de caudal hacia craneal, es decir, van desde los pies hacia la cabeza. Entonces, en esta imagen, como ya les dije, el líquido brillante es información T2. Entonces, vemos muy bien ambos hemisferios cerebelosos, tanto la corteza como la sustancia blanca y los núcleos profundos del cerebro, el dentado y el fastigial. Vemos pedúnculos cerebelosos medios y vemos el puente. Esto mismo vemos en esta secuencia FLAIR, en esta secuencia T1, como les dije antes, pues el líquido negro. Aquí vemos muy bien las amígdalas cerebelosas. Este es un corte más superior. Otra vez vemos ambos hemisferios cerebelosos. Aquí alcanzamos a ver muy bien los pedúnculos cerebelosos superiores, el vermis, los fascículos longitudinales posteriores derecho e izquierdo y el puente. Alcanzamos a ver acá estructuras que atraviesan las cisternas del líquido cefalorraquídeo. Es el quinto par en el lado izquierdo. Un corte más superior, entonces ya vemos los lóbulos occipitales, los lóbulos temporales en su cara lateral y en su cara mesial. Aquí está la amígdala y va a empezar el hipocampo. Aquí estamos viendo el mesencéfalo y vean ustedes muy bonito el detalle, los núcleos rojos y la sustancia negra, ¿sí? Acá también se ven los núcleos rojos, la sustancia negra, y esto que está brillante aquí es la sustancia gris periacueductal. Un corte un poco más superior, entonces en la región gangliobasal ya estamos viendo la cabeza del núcleo caudado, el putamen, mucho el lenticular que se compromete del putamen y el globo pálido. Esta estructura aquí se le llama también el cuerpo estriado y además podemos ver el brazo anterior, la rodilla
y el brazo posterior de la cápsula interna. Acá más arriba, entonces podemos ver medial el cuerpo del núcleo caudado, la sustancia blanca periventricular y la corteza cerebral. Fíjense lo que yo le decía en una diapositiva pasada, la resolución espacial, es decir, el detalle anatómico que estamos viendo acá, incluyendo esta pequeña vena cerebral. Y en las imágenes con información T2 no vemos tanto detalle, pero vemos muy bien una serie de lesiones que están presentes en la sustancia blanca y que no son tan aparentes en las imágenes con información T1. Por eso hay que siempre balancear y hay que mirar todas las imágenes, tanto las adquisiciones en T2 como las adquisiciones en T1. Y esto ya es en la zona superior, que se conoce como los centros semiovales, donde estamos viendo sustancia blanca y corteza cerebral. La resonancia magnética también nos permite evaluar las estructuras vasculares. De acuerdo a cómo programemos las secuencias, cómo programemos los pulsos, podemos de una u otra forma anular o homogeneizar la señal que viene del parenquima cerebral y resaltar la señal que viene de las estructuras vasculares que contienen sangre o líquido en movimiento. Entonces podemos obtener estas, se llaman secuencias en tiempo de vuelo, y a partir de estas secuencias, también con postprocesos, podemos obtener este tipo de imágenes. Son imágenes de arteriografía o angiografía por resonancia magnética. En este caso son arteriales, entonces vemos muy bien las carótidas internas en su porción cervical distal, petrosa, cavernosa, supraclinoidea, y acá vemos las divisiones en cerebral media y cerebrales anteriores. Y aquí lo mismo vemos las vertebrales, la basilar y la basilar bifurcándose en las dos arterias cerebrales posteriores. También, de acuerdo a cómo manejemos los pulsos de imágenes, podemos saturar la señal que entra al cráneo para ver solo la señal que sale del cráneo. Entonces, en este tipo de secuencias que se llaman contraste de fase, anulamos completamente la señal de la sangre arterial y solo vemos la sangre venosa. Entonces podemos ver muy bien el seno sagital superior, las venas cerebrales internas, la vena de Galeno, el seno recto y, los senos sigmoideos, transversos, sigmoideos y el origen de las venas yugulares. También lo podemos ver en los tres planos, entonces en el sagital, en el axial y en el coronal. Fíjense cómo se ven de bonitos las estructuras venosas y las venas corticales que van drenando hacia superior a buscar el seno longitudinal superior. Entonces, digámoslo así, que esos son como unas generalidades de lo que podemos hacer en todos los días en resonancia magnética en TAC. Evidentemente hay unas secuencias mucho más especializadas para ver tractografía, es decir, para ver los tractos de sustancia blanca. También tenemos secuencias funcionales que nos permiten ver dónde hay mayor demanda de oxígeno dentro del parenquima cerebral, y se puede hacer resonancia funcional, pero digamos así que todo eso está mucho más allá de los objetivos de esta charla. Entonces, entrando ya en materia, vamos a ver algunos casos de isquemia cerebral. El primer caso que les traigo es una señora de 70 años que tenía una enfermedad multiinfarto y múltiples comorbilidades. Tenía enfermedad cardíaca, isquémica, tenía diabetes, insuficiencia renal, y la señora tiene un examen neurológico muy complejo
y le piden la tomografía para sospechar, porque estaban sospechando desde el punto de vista clínico si tenía una nueva lesión o si la sintomatología era toda atribuible a sus eventos previos. Esta es la tomografía en la cual vemos un caso ilustrativo de lo primero que quiero enseñarles. Es el cerebro, podemos, entre comillas, considerarlo un órgano par, con una mitad derecha y con una mitad izquierda. Entonces, parte del ejercicio cuando se enfrenten a una tomografía es mirar las mitades derecha e izquierda del cerebro para saber si son similares, si son parecidas o si son muy distintas. Entonces, fíjense, por ejemplo, que en este caso, la mitad derecha es diferente de la mitad izquierda. Entonces, tenemos que, identificada una vez esta alteración, poner el apellido. ¿Cuál es el sitio enfermo? Entonces, acá se nos pierde por completo la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Fíjense que, por ejemplo, acá en esta zona, que es una zona sana, podemos ver la corteza y podemos ver la sustancia blanca subcortical. Podemos identificar cada una de ellas y podemos separarlas. En este lado, esa diferenciación se nos pierde por completo. Entonces, el lado enfermo es el lado izquierdo. Entonces, tenemos una lesión aguda en el lado izquierdo y en este corte sagital podemos ver que hay una lesión nueva, que es esta, y una lesión antigua, que es esta. Las lesiones antiguas se caracterizan por pérdida de volumen y por retracción del parenquima, es decir, los surcos se hacen más amplios en la vecindad de la lesión. Si vamos a mirar eso en el coronal, entonces nuevamente en esta zona se nos perdió la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Aquí somos capaces de diferenciarla, aquí somos capaces de diferenciarla, aquí también somos capaces de diferenciarlo, pero acá no. Entonces tenemos una lesión isquémica nueva y tenemos un territorio vascular claramente comprometido, que es el territorio de distribución o de irrigación de la arteria cerebral media. Es decir, esta señora pudimos identificar un evento isquémico de evolución aguda en el territorio irrigado por la arteria cerebral media izquierda. Este es otro caso de un paciente de 60 años que llega a urgencias con una hemiparesia súbita izquierda. Entonces, la información clínica para nosotros es fundamental porque cuando tenemos lesiones en el lado izquierdo, pues nos examinamos con mayor cuidado el hemisferio cerebral derecho y lo contrario cuando la clínica es diferente. Entonces, nosotros en general necesitamos de su colaboración cuando pidan los estudios en poner algún tipo de información clínica. Entonces, por ejemplo, en este caso que nos dijeron que tiene una hemiparesia izquierda, pues vamos a buscar y lo que les mencionaba anteriormente, se nos perdió la diferenciación acá entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Aquí sí somos capaces de verlos. Aquí también se nos perdió y en esta zona se nos perdió en comparación con esta. Entonces tenemos una lesión isquémica de evolución aguda en el lóbulo temporal derecho. A esta señora le hicimos el estudio angiográfico, el AngioTAC, y como se dan cuenta ustedes, tanto en las imágenes fuente como en las reconstrucciones, hay una asimetría importante dentro de la vascularización, es decir, aquí vemos todas las ramas que están en la región insular y en el valle silviano, y aquí no vemos ninguna de ellas. Entonces hay una oclusión de las arterias en el lado derecho. Y la reconstrucción coronal nos presenta claramente que hay una oclusión de la arteria cerebral media del lado derecho. Fíjense que en el lado sano podemos ver
la carótida supraclinoidea y la bifurcación en cerebral anterior y cerebral media. En el otro lado vemos la carótida supraclinoidea, la cerebral anterior, pero no estamos viendo la media. Entonces, conclusión, una lesión isquémica aguda por oclusión del segmento principal de la arteria cerebral media del lado derecho. A ese paciente le hacemos además una resonancia magnética para tratar de mirar la diferencia entre el tejido infartado y el tejido en penumbra, a ver si vale la pena hacerle más medidas de tratamiento a este paciente o dejarlo evolucionar. Y vemos en la resonancia magnética cómo hay una extensa lesión hiperintensa en las imágenes con información T2 en el territorio de distribución de la arteria cerebral media del lado derecho. Y tenemos este par de secuencias acá de las que no les había hablado, que se llaman las secuencias de difusión. Esas secuencias de difusión lo que nos permiten es mirar la integridad de las membranas celulares. Me explico. La forma de comunicarse el interior de la célula con el espacio extracelular, ya sea hacia el intersticio o hacia el espacio vascular, es de dos tipos. Uno que es por difusión pasiva, es decir, son puras fuerzas osmóticas a ambos lados de la membrana, tratando de equilibrarla. Y otra es el transporte activo, en el cual o sacamos o entramos componentes al interior de la célula. Esta última depende de la bomba sodio-potasio ATPasa y esta bomba es muy susceptible a las concentraciones de oxígeno. Cuando hay una deprivación de oxígeno, esa bomba se daña y la célula se empieza a hinchar, empieza a acumular líquido. Es decir, el agua que está dentro de la célula no puede salir de ella. Entonces hay una restricción al flujo o a la difusión de partículas de agua libre. Eso es lo que miramos en las secuencias de difusión. Entonces vemos como hay una zona completamente brillante que nos indica que hay restricción a la difusión de agua y en los mapas de los coeficientes de difusión aparente las debemos ver negras. Entonces, si sumamos este fenómeno que es muy rápido junto con la alteración ya de las señales normales en las secuencias normales de resonancia magnética, es decir, en el T2 y en el FLAIR, podemos decir que este infarto es un infarto de evolución aguda tardía. Y tenemos además una secuencia que es la secuencia de susceptibilidad magnética. En esta secuencia lo que vamos a buscar no es el detalle anatómico, sino es la composición del tejido y tratar de identificar estructuras o contenidos que nos alteren el campo magnético. Y la sangre extracelular altera mucho el campo magnético. Entonces se ven muchos puntos negros en la imagen. Es decir, esta señora había tenido microhemorragias previas en múltiples episodios. Vean la cantidad de punticos negros que se ven. Para eso se usan las secuencias de susceptibilidad magnética, para buscar hemorragia. Entonces, en esta diapositiva que tenemos acá, tenemos resumido cómo todo el trabajo que se hace cuando el paciente tiene sospechas de una lesión isquémica. Es decir, miramos la difusión para saber si hay restricción al flujo de agua que nos indica daño de la membrana celular. Tenemos una secuencia de susceptibilidad magnética que nos dice si además de la isquemia hay lesiones hemorrágicas asociadas. Y con las secuencias comunes y corrientes de T1 y T2 podemos dar un tiempo de evolución de la lesión isquémica. Este es otro caso que usualmente nos llega. Es el caso del paciente
que se acostó bien y se despertó enfermo. Señor que a las 10 de la noche sus familiares por última vez lo vieron antes de dormirse y el señor estaba completamente sano y cuando se despertó al otro día para ir a desayunar ya tenía una hemiparesia. Entonces no sabemos exactamente cuál es el tiempo de evolución de esa enfermedad y necesitamos saberlo porque de acuerdo al tiempo de evolución los pacientes podrán ir a un tipo de terapia o a otro tipo de terapia. Entonces empezamos con la tomografía computadorizada de ese señor y fíjense que no se ve nada. Tanto la mitad derecha como la mitad izquierda del cerebro son muy parecidas. En ambas podemos identificar claramente la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca y la amplitud de los espacios que contienen líquido cefalorraquídeo, es decir, de los ventrículos y del espacio subaracnoideo es simétrica, o sea, es un TAC negativo. ¿Esto qué nos dice? Que la lesión isquémica es muy temprana, porque los cambios de isquemia en el TAC se demoran entre 6 y 8 horas en aparecer. Le hacemos la resonancia magnética. Entonces la resonancia magnética nos demuestra unas zonas de restricción al flujo de partículas de agua libre muy marcadas, que son muy marcados en los mapas ADC, que no tienen componente hemorrágico porque no vemos puntos negros en las secuencias de susceptibilidad magnética y que se están hasta ahora haciendo aparentes en las imágenes con información T2 y FLAIR. Entonces esto quiere decir que es un evento isquémico de evolución entre hiperagudo y agudo temprano. Eso nos permite empezar a pensar en posibilidades de trombolisis. Este paciente le hacemos un control a las 6 horas de tomografía y ya vemos cómo se ha establecido claramente en la tomografía la presencia de una lesión focal en donde se perdió la diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca subcortical y además se obliteró el espacio subaracnoideo adyacente. Y además hace su aparición otra lesión frontal parasagital derecha. Acuérdense que nada de esto se vio en la tomografía inicial de hace 6 horas. Se ve en este control. Entonces, es la lesión isquémica que va siguiendo su curso usual. Y este es el control 24 horas después, cuando vemos que la lesión frontal parasagital se ha recuperado en gran mayoría y persiste la lesión focal frontal lateral izquierda, es decir, ya está pasando de un infarto agudo a un infarto subagudo. Bueno, este es otro caso también para ver si tiene una lesión isquémica de evolución indeterminada y la idea con los exámenes es evaluar la posibilidad de hacerle un tratamiento endovascular, es decir, si hay una obstrucción de un tronco arterial proximal que permita navegar hasta él de manera endovascular y aspirar el trombo y si es necesario pues hacer angioplastias o cosas de estas. Entonces nuevamente tomografía cerebral normal, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo igual, adecuada diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca y las zonas que contienen líquido cefalorraquídeo son simétricas y de amplitud normal. Resonancia magnética. Las secuencias de difusión y el mapa ADC son positivos. Es decir, hay una lesión isquémica en esta zona temprana, pero fíjense que en esta ocasión no se ve ni en la secuencia de susceptibilidad magnética ni en la secuencia FLAIR. ¿Esto qué quiere decir? Que es una lesión isquémica hiperaguda de menos de 4 horas de evolución, susceptible de manejo endovascular.
Ahora tenemos que hacerle un estudio de arterias para saber dónde está la oclusión. Entonces, en el mismo resonador le hacemos la arteriografía, como ya les habíamos mostrado cuando hablamos de la técnica, y vemos claramente una diferencia entre las estructuras vasculares normales del valle silviano izquierdo y ausencia de las mismas en el valle silviano derecho. Y hacemos la reconstrucción tridimensional de las imágenes y muy parecido a lo que vimos anteriormente. Vemos hasta la bifurcación de la arteria carótida interna derecha. No vemos ni la cerebral media, ni vemos el segmento inicial de la arteria cerebral anterior. Es decir, es un tronco que es susceptible de tratar de manera endovascular. Bueno, esos eran los casitos que les tenía de isquemia cerebral. ¿Tiene alguna pregunta al respecto? Profe, buenas noches. Mucho gusto, Julián Andrade, médico general de la Fundación Universidad del Norte de Barranquilla. Profe, ¿podría repetir, si no es mucha molestia, en la resonancia, cómo diferenciar un infarto subagudo de uno agudo y uno hiperagudo, por favor? Bueno, entonces, infarto hiperagudo en resonancia magnética. Se visualiza en las secuencias de difusión, es decir, es brillante en las secuencias de difusión. Es positivo en los mapas de coeficientes de difusión aparente y no se identifica ni en la susceptibilidad magnética ni en el FLAIR. Eso es un infarto hiperagudo. Infarto agudo. Es positivo en el mapa, en las secuencias de difusión, es positivo en el mapa ADC, pero ya tiene cambios en las imágenes con información FLAIR y en las imágenes con información T2. Eso es un infarto agudo. Y ya el infarto crónico tiene otras manifestaciones, es retracción parenquimatosa, formación de glosis, formación de encefalomalacia, es otra cosa completamente distinta. ¿Listo? ¿Le quedó claro? Sí, señor, muchísimas gracias, profe. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sigamos a este esquema. Este esquema lo traía para empezar a hablar de hemorragias. Y era simplemente para que recordáramos un poco la anatomía de la zona. Es decir, estamos viendo la tabla ósea, la dura madre, y dentro de la dura madre las estructuras venosas que vienen del cerebro y que algunas de ellas atraviesan las venas emisarias hacia el cuero cabelludo, los senos de la dura madre. Entonces, al ver a la dura madre acá podemos hablar del espacio epidural, que es el que está entre el hueso y la dura madre, que es un espacio virtual. Es decir, él está ahí, la dura está adherida al periósteo y solo cuando hay una lesión, ella se despega del periósteo y se nos hace aparente el espacio epidural. Vemos un espacio subdural, es decir, que está por debajo de la dura madre, entre la dura madre y la aracnoides, entonces está el espacio subdural. Entre la aracnoides y la pía madre, con las múltiples finas trabeculaciones, es el espacio subaracnoideo, y de la pía madre para abajo, pues ya está el parenquima cerebral. Y recordar pues que la pía ocasionalmente se mete con las estructuras vasculares hacia los surcos adyacentes. Entonces, ya recordando cómo es la anatomía de la zona, podemos empezar a hablar de las hemorragias. Entonces empezamos con la hemorragia subaracnoidea. En este esquema, tomado de Radiopedia, podemos ver
localización de la hemorragia subaracnoidea. Está por debajo del aracnoides y por encima de la pía madre. Es una hemorragia que se mete dentro de los surcos cerebrales. Y esa es una de las características que nos va a permitir identificarla. Es decir, la presencia de sangre al interior de los surcos cerebrales. Y generalmente, no siempre, generalmente es secundaria a la ruptura de un aneurisma. Las estructuras vasculares arteriales están en ese espacio, en el espacio subaracnoideo. Entonces, cuando se rompen, la sangre sale hacia el espacio subaracnoideo. Entonces, este es un caso de un paciente de 45 años que llegó a urgencias por un cuadro de cefalea severa y después pérdida de conocimiento. Digamos, casi es el cuadro típico. Se llevó a la tomografía computadorizada y aquí ustedes pueden ver claramente cómo los espacios de líquido cefalorraquídeo que habíamos dicho que en el TAC se ven negros, están completamente reemplazados por un material blanco, es decir, hiperdenso en las cisternas basales y en los valles silvianos, en la cisterna interhemisférica, en la cisterna perimesencefálica, en la cisterna interpeduncular, en los valles silvianos, en la parte alta ya de la convejidad. Como les dije, fíjese cómo se mete entre los surcos, ¿sí ven? Se mete entre los surcos. Acá también vemos muy bien cómo ese material hiperdenso se mete entre los surcos. Entonces, esto es un caso extremo de hemorragia subaracnoidea. Hay una serie de clasificaciones que tampoco les voy a contar, simplemente la clasificación de Fisher del 1 al 4, según la magnitud de esta hemorragia, sirve para establecer pronóstico, etcétera, etcétera, no la vamos a mencionar. Y en ocasiones como este paciente podemos también aventurarnos a decir qué fue lo que causó la hemorragia, porque si ustedes se dan cuenta, la magnitud de la hemorragia es mucho más grande en el valle silviano del lado derecho que en el valle silviano del lado izquierdo, y eso es una constante a través de todo el estudio. Entonces a este señor probablemente lo que se le rompió fue un aneurisma en la arteria cerebral media derecha. Como la sangre al caer en el espacio subaracnoideo altera completamente la homeostasis del líquido cefalorraquídeo, dañando sus mecanismos de absorción, y este empieza a acumularse. Entonces se va produciendo una dilatación ventricular anormal, o sea, una hidrocefalia obstructiva extraventricular. Y como el espacio subaracnoideo está comunicado con el interior de los ventrículos laterales, ya vemos sangre en la porción dependiente de los ventrículos laterales y también vemos sangre en el agujero de Monro del lado izquierdo. Y este, digámoslo así, que es como el resumen y es la presentación en los tres planos de la hemorragia subaracnoidea. Entonces, en el plano axial, nuevamente más en el derecho, en el valle silviano derecho que en el izquierdo, y ocupando todas las cisternas de la base. Aquí vemos las cisternas basales en este coronal, valle silviano derecho, valle silviano izquierdo, y aquí, tal y como lo indica este cursor, estamos mirando sangre en el valle silviano del lado izquierdo. Este era el primer caso de hemorragia subaracnoidea. Este es el segundo. Es un paciente de 50 años, tiene hipertensión y además se cayó, tiene un antecedente de trauma leve. Entonces uno pensaría pues que es un trauma craneoencefálico leve sin ninguna otra causa, y oh sorpresa cuando le hacemos la tomografía que nuevamente el líquido cefalorraquídeo, que normalmente es negro, como este aquí en el ventrículo, está blanco en las cisternas basales, en los valles silvianos, lo que indica la presencia de una hemorragia subaracnoidea. Es decir, el señor
tenía un aneurisma que le sangró, perdió el conocimiento, se cayó y tuvo el trauma. Esa es la secuencia. Porque también existen casos de hemorragia subaracnoidea postraumática, pero son en traumas de alta energía y generalmente no son masivas, sino son muy localizadas. Entonces, esos son los dos ejemplos que tenía para mostrarles de hemorragia subaracnoidea. Las condiciones de estos pacientes en general son tan agudas y son tan inestables que no permiten ser llevados a una resonancia magnética. Y además la resonancia magnética no va a aportar información adicional útil en este escenario clínico y probablemente lo que pueda hacer es retrasar el tomar una conducta terapéutica. Por eso, en las hemorragias subaracnoideas por rupturas de aneurismas común y corrientes, es muy extraño que se les haga una resonancia magnética. Pasamos al otro tema que es el hematoma epidural. Entonces recordemos la localización epidural, como ya les había comentado, es cuando se llena ese espacio virtual y se desprende la dura madre del periósteo. Sin embargo, las uniones de la dura madre al periósteo son muy duras en las zonas de las suturas. Ahí la adherencia de ellas es muy grande, entonces las colecciones del espacio epidural nunca cruzan las suturas óseas. Y eso es una de las partes importantes en el diagnóstico diferencial. Generalmente estas hemorragias son debidas a rupturas arteriales, dependientes de ramas de las arterias meningias, ya sean meningias medias o meningias posteriores. Ocasionalmente podrían ser venosas, pero son exóticas. Generalmente son arteriales y generalmente son postraumáticas. Entonces hay que siempre buscar una fractura. Este es un paciente de 40 años que se cayó de una escalera. Llegó a urgencias. Entonces en las imágenes con ventana ósea, miren esta gran fractura de la escama del temporal y del ala mayor del esfenoides. Es una fractura que está cabalgada en esta zona y esta fractura se acompaña de esta gran colección hiperdensa, es decir, de sangre en el espacio epidural que no está cruzando las suturas, y esta colección está ejerciendo un importante efecto de masa sobre el parenquima cerebral, que es lo que hace el daño. Entonces, ese parenquima no tiene para dónde desplazarse porque está en un continente que es, entre comillas, hermético. Entonces empieza a buscar para dónde desplazarse y se desplaza a través de las os hacia la derecha o hacia la izquierda, o en este caso, trata de migrar del compartimiento supratentorial al infratentorial y hace una hernia del uncus. En este coronal vemos claramente no solo la colección, sino el gran efecto de masa, la desviación de la línea media y la obliteración tanto del ventrículo lateral como del espacio subaracnoideo adyacente. Fíjense en el hemisferio normal que estamos viendo espacio subaracnoideo con líquido cefalorraquídeo normal y estamos viendo el ventrículo lateral. En el lado enfermo, que es el derecho, no vemos ninguna de esas estructuras. Entonces el doctor Jorge lo sacaron de su casa muy rápido, tuvo que llegar a la cardioinfantil a operar y este es el resultado posoperatorio. Hay un drenaje de la gran mayoría del hematoma, el tejido parenquimatoso se devolvió a su sitio y hay pequeñas colecciones de aire al interior producto del drenaje quirúrgico. Eso se llama un neumoencéfalo. Entonces esto es como, digamos, como lo usual que vemos, es decir, el gran hematoma al principio y luego la reabsorción del hematoma. Y vemos cómo las fracturas se han
reducido. Vamos a ver otro caso de hematoma epidural. Este es un señor de 70 años que lo golpearon, un trauma con un objeto contundente. Y este es uno de esos casos en que hay hematoma epidural por ruptura de alguna estructura vascular arterial. Está la gran colección en forma de lente biconvejo, se llama, ¿sí? Es convejo acá, perdón, y convejo acá. En este se ve mucho mejor, convejo acá, el efecto de masa, la obliteración completa del espacio subaracnoideo y del ventrículo lateral. En este caso no había fractura, había un gran trauma de tejidos blandos, pero no pudimos ver la fractura por tomografía. Probablemente fue una fisura simplemente, sino que cogió la ramita de la meningia media que era. Esos son los dos ejemplos que les traía de hematomas subdurales, de hematomas epidurales, perdón. Ahora los hematomas subdurales, entonces estos están entre la dura madre y la aracnoides. Ese es un espacio generalizado que cruza la línea media. Entonces, cuando veamos una colección hemorrágica que cruza la línea media o que se introduce dentro de una cisura, probablemente es un hematoma subdural. La gran mayoría de estos hematomas subdurales por rupturas de estructuras venosas, de venas comunicantes. Entonces son de crecimiento más lento, son de crecimiento más insidioso y no necesariamente están asociados a traumatismos mayores, y en algunas ocasiones los pacientes tienen historia de anticoagulación o de tratamiento antiagregante plaquetario. Como es este caso, 65 años, anticoagulado por una valvulopatía cardíaca, un reemplazo de una válvula cardíaca, y el paciente empezó a quejarse de cefaleas y cambios de comportamiento, es decir, presentación insidiosa de la enfermedad. Viene a urgencias y encontramos una colección en forma de media luna que cruza las suturas, como pueden ver acá, que está ejerciendo efecto de masa sobre el parenquima. Fíjense que no es tan grande como en el paciente anterior. Todavía reconocemos el ventrículo lateral del lado derecho. Sin embargo, ya hay una hernia por debajo de la hoz del cerebro de derecha a izquierda. Se puede medir y se puede cuantificar en milímetros el grado de desplazamiento de los ventrículos. Fíjense que en este caso no es tan denso, tan brillante como el hematoma epidural, sino que está más cercano a la densidad del parenquima cerebral. Eso indica que este sangrado es un sangrado crónico, de lenta evolución, etcétera, etcétera. Aquí lo vemos mucho mejor en el coronal y en el sagital. Y fíjense que no hay fractura ni hay alteración de los tejidos blandos que nos indique un trauma severo, un trauma de alta energía. Este hematoma pues no es quirúrgico, se observa, se estabiliza el paciente y vemos cómo cambia de densidad, y esto lo hace muy peligroso porque a veces si uno no anda con cuidado y va mirando los estudios como a la carrera, pues no ve ninguna alteración porque casi siempre es la misma densidad. Cuando usted lo mira con cuidado, ve que la corteza cerebral, que es esta que está aquí un poquito más blanca, está separada de la tabla ósea del espacio subaracnoideo, que es lo que vemos acá en este lado normal. Y esa es una forma de sospecharla. Cuando son hematomas subdurales crónicos bilaterales, a veces es muy complejo de verlos. Y en este coronal vemos nuevamente la pequeña hernia de derecha a izquierda con discretos desplazamientos del sistema ventricular. Este es otro caso de un paciente que tiene 50 años y tiene un trauma craneoencefálico. En este paciente, si uno va a la carrera, tampoco ve el hematoma.
Está escondido acá junto con la hoz, junto con la tabla ósea, perdón. Fíjense que tiene la misma densidad que el hueso adyacente y por eso es difícil de ver. Siempre hay que manipular las imágenes para tener la ventana de subdural, en la cual perdemos mucho de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, pero podemos ver muy bien la colección extraaxial subdural en forma de media luna de alta densidad aguda. Pero este paciente además tenía otro hallazgo que me sirve para el tema que vamos a hablar ahora, y es que tiene unas alteraciones en la corteza diametralmente opuesta a la zona donde está la hemorragia. Es decir, este señor tuvo un trauma acá, tiene una lesión primaria acá y tiene una lesión secundaria o de contragolpe diametralmente opuesta. Es decir, el cerebro acá, por la fuerza del trauma, se estrelló con la tabla ósea y se produjo una contusión con hemorragia asociada. Ese es un subdural agudo traumático. Es más frecuente el subdural crónico por otras causas que el subdural agudo postraumático. Esta es una imagen de control en la cual nuevamente se visualiza la contusión hemorrágica. Fíjese, esto es normal y esto es anormal. Esto que está acá es normal y esto que está acá es anormal. La evolución de la contusión hemorrágica, y esto ya es un control 48 horas después donde es bastante evidente la contusión, y fíjese cómo el hematoma ha ido cambiando de densidad y se ha ido recogiendo, ha ido disminuyendo de tamaño. El sistema ventricular está en su puesto y el espacio subaracnoideo, que antes no lo veíamos, ya se hace aparente. Entonces esto es una lesión de golpe y contragolpe. Vamos a hablar del trauma craneoencefálico rápidamente. Una niña de 6 años tuvo un politrauma y un trauma craneoencefálico muy severo en un accidente de tránsito. Fíjense cómo en el TAC de ingreso es un TAC relativamente normal, es decir, no hay una gran hemorragia intraparenquimatosa ni extraaxial. La diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca es normal, no hay mayor desviación de la línea media, pero sí tiene unas fracturas muy importantes. Fractura parietal, fractura occipital, aquí las vemos otra vez, la occipital, la parietal, hay una fractura aquí con probable diastasis de la sutura coronal, y hay aire por fuera y hay aire al interior de la fractura. Es decir, es un trauma muy severo, con un TAC inicial aparentemente normal. Esta es otra imagen de la misma adquisición para ver nuevamente las fracturas, el enfisema y las pequeñas burbujas de neumoencéfalo, que indican que pues, estas fracturas fueron abiertas y hubo comunicación del aire ambiente con la cavidad craneal. Y más imágenes para ver la gran fractura conminuta y deprimida en el lado derecho. Fíjense que pese a que la fractura es muy grande, casi no se aprecian lesiones. Probablemente aquí hay un pequeño foco de hemorragia intraparenquimatosa, pero para la magnitud de la hemorragia esto en este TAC de ingreso se ve relativamente sano. Sin embargo, le hacemos un control a las 12 horas, permitimos 12 horas de evolución de las contusiones hemorrágicas, las cuales ahora sí son muy aparentes, tanto en el axial como en el sagital es una hemorragia importante, ya se nos desapareció el espacio subaracnoideo y ya se nos está dificultando diferenciar entre la sustancia gris y la sustancia blanca en esta zona. Otra visualización de la hemorragia y la evolución de la misma.
Esta imagen que tenemos acá es una reconstrucción tridimensional con técnica de renderización de volumen para ver la conminución de la fractura. Estas las podemos poner a rotar en los diferentes planos. Entonces aquí ustedes ven claramente las múltiples fracturas que tenía esta paciente en ese trauma craneoencefálico severo. Ahí ya rotamos. Y esta paciente pues le hacemos una resonancia magnética de control en un tiempo prudencial para evaluar qué otro tipo de daños o de lesiones haya que se le hayan escapado a la tomografía y que sean aparentes en la resonancia magnética. Entonces vemos nuevamente la gran contusión hemorrágica en la zona de la fractura. Fíjense cómo es negra en las imágenes de susceptibilidad magnética, es decir, tiene sangre, pero empezamos a ver algo que no veíamos en el TAC, y es que hay una lesión en el esplenio del cuerpo calloso. Y acá también lo vemos gordito. Eso es trauma axonal difuso, que son lesiones traumáticas por cizallamiento o por ruptura de axones que aparecen tardíamente en los estudios de imagen postraumática. Bueno, eso era todo lo que tenía para presentarles. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Doctor, buenas noches. Habla Teo Campo, Buenas noches. médico egresado de la universidad. Doctor, yo tenía una pregunta. Perdóneme, no se le En está función oyendo bien. de su experiencia y pues también de lo que está escrito en la literatura, y es cuáles son las principales causas o situaciones más frecuentes por las que en los estudios angiográficos en pacientes con hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático hay falsos negativos. Ah, Y eso es porque a partir de eso, ¿cuáles son las indicaciones eh, a seguir? eso es porque el organismo se defiende, es decir, dentro de los mecanismos de defensa ante la ruptura de un aneurisma es hacer una zona de vasoespasmo que trate de limitar la pérdida de sangre. Entonces, en muchas ocasiones en la evolución aguda se hace la arteriografía cerebral, y la arteriografía cerebral es negativa, básicamente porque hay una zona de vasoespasmo que está tratando de aislar el aneurisma, de aislar la ruptura. Y ese vasoespasmo cede en 1 o 2 semanas, entonces por eso se repiten las arteriografías cerebrales, y en muchas ocasiones los aneurismas que no se vieron en la primera imagen se ven en la segunda imagen. Por eso es política usual que en caso de aneurisma, en caso de hemorragia subaracnoidea importante, sin causa no clara, con angiografía negativa, la angiografía se repita en un tiempo prudencial, en 14 días aproximadamente. Doctor, ¿y si en la segunda angiografía sigue saliendo el estudio negativo, pero la sospecha sigue siendo alta? Todos los estudios de imagen tienen falsos negativos. Entonces, los falsos negativos pueden ser porque los aneurismas son muy pequeños o porque quedaron excluidos de la circulación en el primer episodio de sangrado, o porque la hemorragia subaracnoidea no es de origen aneurismático. Ok. Muchas gracias, doctor. No, con gusto. Doctor, buenas noches. Una preguntita por acá, Buenas interno de la noches. Javeriana. Doctor, pues en mi cortísima experiencia, yo pues en pocas ocasiones he visto que se utilice la angiografía por resonancia magnética para el diagnóstico, o la arteriografía por resonancia magnética para el diagnóstico de malformaciones, o en contexto de una ruptura de aneurisma o otra alteración vascular. Siempre veo que piden panangiografías por método usual del fluoroscopio. Quiero No, saber no, en qué no, contexto está más no indicado le, eso. no le estamos oyendo bien. Qué pena.
Le entendí parte de la pregunta, que en su experiencia no ha visto que usen angiografía por resonancia magnética para el diagnóstico de rupturas de aneurismas, sí, estamos de acuerdo. No es una indicación. Para el, para el seguimiento de aneurismas, ya sea tratamiento endovascular o tratamiento quirúrgico, sí las usamos muy frecuentemente ahí en la carpeta tenemos las dos metodologías de diagnóstico y se puede hacer el seguimiento, es usual. Para las malformaciones arteriovenosas, como método principal, no, porque el neurocirujano, sobre todo el neurocirujano endovascular, está muy interesado en ver la hemodinamia de la malformación. Es decir, cuál es el vaso dominante arterial que está alimentando la malformación, cuánto tiempo dura la circulación entre la arteria y la vena para así poder escoger eh, el tratamiento que le va a hacer, es decir, con qué va a embolizar, cuánto tiempo de polimerización debe esperar para que el material embólico viaje desde la arteria hasta el nido de la malformación, etcétera. Entonces, por eso es que no se hacen como herramienta de diagnóstico preoperatorio, pero en el seguimiento sí ocasionalmente se usan. Mi pregunta era eso. ¿Cuál es la ventaja sobre el método, pues, que habíamos discutido, la panangiografía por fluoroscopia, que tenía la resonancia? No sé si es que es más sensible o específica o ¿cuál es En, la en- ventaja? en- en- en las malformaciones vasculares es simplemente porque el intervencionista necesita saber la hemodinamia de la malformación. Y en el caso de cirugía abierta, pues el doctor Aristizábal me corregirá, pero ellos también están interesados en saber cuál es la principal vena de drenaje, dónde está el aneurisma intranidal, etcétera, etcétera. Y eso sí lo muestra mucho mejor la arteriografía por catéter. Gracias, doctor. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que estuvo todo muy bien. Muchas gracias, José Luis. Una presentación muy buena. Yo creo que fue muy claro para todos. Nos dio un panorama amplio de los métodos diagnósticos en neuroradiología. Le agradezco mucho y sigue estando invitado a nuestras conferencias. Muchas gracias. Excelente la presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Y pues quedo pendiente y quedo atento a cualquier otra oportunidad o cualquier otra necesidad, con gusto. Bueno, mil gracias. Una feliz noche para todos. Espero que se hayan llevado muchas lecciones y muchas cosas buenas de esta charla. Feliz noche a todos. Que descansen. Nos vemos en 8 días. Doctor, Señora. doctor Aristizábal, ¿será que